Pues estoy más contento ahora que en la sesión anterior. Bueno, antes estaba doblemente contento, ahora estoy triplemente contento. Antes estaba doblemente contento, bueno, los tres motivos por los que estoy contento ahora de estar aquí entre vosotros es, primero, porque me gusta hablar de la causa de la iglesia perseguida. A veces me han preguntado hace un momento si soy obrero, si soy misionero, si me dedico a esto, si... Nada, yo soy como tú. Yo me levanto mañana a las 6 de la mañana para ejercer mi profesión y mantener a mi familia. Lo que pasa es que un día lleva a mis manos un papel como el que te va a entregar Rick dentro de un rato y no sé qué pasó, que al cabo de unos años me veo aquí. Ten cuidado, te puede pasar igual. Estoy doblemente contento. La segunda razón por la que estoy contento de estar aquí contigo, delante tuyo, es porque, es cierto, Rick, soy de Alcalá. Sí. Y me pone muy feliz cada vez que tengo que, por la razón que sea, en este caso, porque no soy misionero, pero claro, colaboro, estoy con puertas abiertas, digo, me pone muy contento estar aquí contigo hablando del Ministerio de Puertas Abiertas, sin duda, primera razón. Segunda razón, porque yo vivo en Alcalá, porque asisto a una iglesia de Alcalá, y porque espero que te fijes en mi cara, como yo intento fijarme en la tuya, porque algún día nos cruzaremos por la calle y me gustaría que nos saludásemos como los hermanos que somos, que si no hubiese venido aquí, pues la próxima vez que me cruce contigo no sabré quién eres. Bueno, espero no llevar ya esto. No sé, me gustaría que hubiese como más relación entre los creyentes de nuestro pueblo, pero en fin. Y estoy, por tercer motivo, especialmente contento, que eso no me pasaba antes, porque, oye, está guay, hay muchos jóvenes en esta segunda sesión. En la primera había pocos, ahora están casi todos. Supongo que en esta iglesia pasa como en la mía y como seguramente en todas. Los jóvenes que se acuestan más tarde, se levantan más tarde, vienen a la segunda sesión, no a la primera. Está guay, me gusta que estéis aquí, habéis venido, que es fantástico, es maravilloso. Y yo tengo el placer de compartir con todos, los jóvenes y los no jóvenes, la causa de la iglesia perseguida. Sí, puertas abiertas, pero por encima de puertas abiertas, la causa de la iglesia y de nuestros hermanos perseguidos en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tú ya lo sabes. En el mundo, el grupo más perseguido históricamente, desde el principio, somos los cristianos. No es que yo me quiera hacer la víctima ahora, ni quitar el foco de atención de otros. Hay muchos grupos religiosos, sociales, ideológicos, que sin duda están perseguidos. Pero llevamos 2000 años soportando y conviviendo con la persecución. Más de 360 millones de cristianos en este momento sufren un grado intenso o grave de persecución. Eso significa que 1 de cada 7 cristianos en el mundo está siendo perseguido ahora mismo, no por lo que hace, porque no es un delincuente, simplemente por lo que piensa, lo que cree y cómo vive. Piensa que el número de cristianos asesinados, si me permitís que lo diga así, porque eso que creo que sucede, se trata de un asesinato, supera los 5.800 en el 2021, roza los 6.000. Claro, a mí me parece esto como un asunto preocupante que debemos todos como hermanos de ellos, como cuerpo de Cristo, concienciarnos, responsabilizarnos en la medida de lo posible y no vivir ajenos a esta preocupación, que nuestro Padre, desde luego, desde el cielo, se sabe el nombre de cada uno de ellos y los motivos de su muerte injusta, pero que también debe ser conocida por nosotros. Quería compartir con vosotros, lo vamos a hacer a modo de ejemplo, la historia de una hermana nuestra, una hermana que se llama Bai. Naturalmente es un nombre ficticio, por razones que imagináis. Este vídeo no fue grabado en Corea, aunque ella es norcoreana, fue grabado en China, por razones que imagináis. Y luego volví a Corea. Es un testimonio de cómo uno más, no el más espectacular, no el mejor. Podéis ver docenas de vídeos de estos en la web de Puertas Abiertas, de cómo nuestros hermanos en otros lugares del mundo padecen y sufren estos altos grados de persecución. Piensa que Corea del Norte, después de 20 años, que ocupaba sistemáticamente el top de la persecución mundial, el número 1, o sea, conocéis esta lista de los 50 países
con mayor persecución en el mundo, elaborada anualmente por Open Doors. He traído un póster, está por ahí a la entrada, lo veréis. Si no, lo podéis ver en la web de Puertas Abiertas, os lo podéis descargar, lo podéis pedir. Yo te regalo uno, no los tengo aquí, pero te aseguro que te hago llevar uno si quieres tener uno en la cocina de tu casa. Faltaría más. Pues en esta lista, durante 20 años, el número 1 lo ocupaba Corea del Norte. Este año, el puesto número 1 lo ocupa Afganistán. No porque en Corea del Norte se esté mejor, que se está peor, porque ha aumentado la persecución contra los cristianos a raíz de unas leyes nuevas que se han decretado, que no te voy a aburrir contándotelas, pero que hace más fácil la detención, expropiación, juicio y encarcelación de cristianos, sino porque en Afganistán, sobre todo desde la marcha de los occidentales, la situación se ha vuelto terrible e insoportable para los cristianos. Nadie sabe cuántos cristianos hay en Corea del Norte. Puertas Abiertas estima que debe de ser alrededor de 400.000, tal vez. O el 1,5% de la población. Nadie lo sabe porque, a diferencia de tú o de mí, que mis vecinos saben que soy cristiano, que mis compañeros de trabajo saben que soy cristiano, ellos ni siquiera comparten su fe con sus hijos, por miedo a que sus hijos adultos tal vez les delaten, o los pequeños, incautos, lo expliquen o lo digan en el entorno social o escolar y puedan tener problemas con las justicias y acabar en un campo de reeducación, o sea, un campo de trabajos forzados. Así vive nuestra hermana Bae, y así probablemente viven estos 400.000 cristianos, hermanos nuestros, en Corea del Norte. Por favor, si vemos el testimonio que tenemos aquí de Bae, es un vídeo corto, no temas. Querido hermano, estamos bien. Por la gracia de Cristo y por tus oraciones tenemos paz. Mientras te escribo me siento abrumada, porque jamás podríamos devolverte toda la ayuda que nos has brindado. Cuando encontraron nuestra Biblia, la destrozaron de inmediato. Y por causa de nuestra fe, nos exiliaron a un pueblo lejano, sin posibilidad de regresar. El trabajo aquí es duro, la comida muy limitada. Siempre estamos hambrientos y enfermos, y tenemos que buscar en el forraje para sobrevivir. Pero cuando abro mis ojos cada mañana, puedo sentir la presencia de Yahvé, nuestro Señor. Y gracias a nuestro Padre, aún me siento con la fortaleza suficiente para serviros. Fue difícil, pero recientemente pude cruzar la frontera con China. Allí conocí a otros cristianos. Me dieron comida, medicina y, por la gracia de Dios, una Biblia nueva. Me ofrecieron quedarme en China. Aquello significaba libertad, pero no podía abandonar mi familia, la iglesia, sin importar cuán pequeña sea. Desde tu perspectiva, hermano, nuestro sufrimiento puede parecerte una maldición. Sin embargo, para nosotros es una bendición porque nos acerca al Padre. Hermano, tengo una última petición. Haz llegar nuestra gratitud a todos aquellos que oran por nosotros. A cambio, prometemos mantenernos firmes para
para seguir propagando el Evangelio por toda Corea del Norte. Tu hermana en Cristo, Bae. Es cierto que el nombre es ficticio, es cierto que ha sido grabado en chino, es cierto que ya no es Bae, pero las palabras sí son de Bae. ¿Perdón? Ah, estaba apagado. Sí, por eso no lo oíamos. Ah, bueno, espero no tener que repetir desde el principio. Bueno, gracias. Bien, sobre este asunto, bueno, ¿para qué has venido? ¿Pasarnos un vídeo? No, yo no he venido a pasarte un vídeo. Yo he venido a concienciarte del problema de la persecución de nuestros hermanos cristianos en el resto del mundo, que no lo vemos aquí a diario, pero que está sucediendo. Yo he venido a recordarte que Puertas Abiertas trabaja en países libres y en países no libres, que la mayor parte del trabajo de Puertas Abiertas no se ve, porque es clandestino, secreto, y hay que hacerlo con mucha discreción. He venido a decirte que hay esperanza para nuestros hermanos, porque el Dios, el Padre Celestial, tuyo, mío y de ellos, está desde el cielo pendiente, sensible a sus necesidades, y no las pasa por alto. Pero he venido a decirte que es necesario que oremos, que clamemos al Padre para que nuestros hermanos, Bae, en Corea y en otros muchísimos países del mundo, desafortunadamente, experimenten el cuidado de Dios, la paz del Espíritu Santo y la fortaleza para mantenerse firmes en medio de esa tormenta espiritual, social, política, que a veces de una manera tan cara pagan con sus vidas. Yo he venido a decirte que hagas causa por la iglesia perseguida. Vamos a ver una historia de la palabra de Dios, porque vuestros ancianos me han concedido la oportunidad y el honor de predicar además. Bueno, esperemos que nadie se arrepienta al final. Pero como vamos a ver en un ejemplo de la palabra de Dios, la persecución es tan antigua como nuestra fe. Pero eso no quiere decir que vamos a estar de brazos cruzados o resignados, pensando esto, bueno, qué fatalidad, así es la vida. No, así no es la vida. Amén. Las cosas pueden ser diferentes, porque Dios puede obrar poderosamente y puede cambiar la situación, y si no lo hace, pues no lo sé, pero debemos clamar a Dios. Y vengo a pedirte, a decirte que clames a Dios. Pero que hagas oraciones eficaces, bien informadas, con conocimiento de la situación real en el mundo en este momento, para lo cual te invito a que colabores con el Ministerio de Puertas Abiertas. No te estoy pidiendo dinero, te estoy pidiendo que suscribas estos folletos que Rick seguramente te va a ofrecer. Si quieres recibir información sobre Puertas Abiertas, sobre el ministerio, sobre la necesidad de la iglesia perseguida, rellena este papel. Ricardo, por favor, ¿lo puedes repartir? Ya, ahí están repartidos. Ah, ya son repartidos, bien. Los sobrantes me los devolvéis, sí, porque los entregaré en algún lugar en otro momento. Este papel es importante, porque te permite conectarte a la red de cristianos que estamos concienciados de la importancia de esta necesidad. Y podrás tener información reciente, regular, en tu casa, porque como es un país libre, en tu buzón. O si quieres, como es un país libre, entras en internet, en puertasabiertas.org, completamente en castellano, y tienes toda la información que se publica por escrito. Puedes apuntarte a los canales de yo no lo manejo muy bien porque, en fin, aunque me siento joven ya no lo soy tanto, WhatsApp, y recibir casi con regularidad diaria motivos de oración, noticias, o por el canal de Telegram. Dice, hay 1000 maneras de informarte y ministrar a nuestros hermanos que están pasándolo mal, muy mal, en distintos lugares del mundo. El mundo no es así, hermanos, así estamos nosotros. La media del mundo tristemente es diferente. Y me gustaría que todos los aquí presentes nos convirtiésemos en compañeros de oración de estos hermanos, que intercedamos al Padre con conocimiento del sufrimiento que nuestros hermanos experimentan. Porque si algo necesitan, ya nos lo ha dicho Bae, es que estemos a su lado unidos espiritualmente. Hay más cosas que puedes hacer.
Si dominas idiomas, puedes traducir programas cristianos tal vez para radiarlos naturalmente, clandestinamente, naturalmente desde terceros países, o para escribir material, o para mandar simples notas de aliento, de ánimo a nuestros hermanos perseguidos, o colaborar tal vez con tu dinero, que el Señor a lo mejor te bendice, o colaborar difundiendo, como hace, me ha encantado conocerte, Encarna, qué bien, como hace Encarna fielmente, regularmente, cada semana, la causa de la iglesia perseguida. No es que a mí me haya dado por esto, es que me parece que es un problema muy grave, tan antiguo como el cristianismo. ¿Me acompañáis a Hechos capítulo 12, por favor? Hechos capítulo 12, del 1 al 19. Este es un pasaje que nos es ejemplar de aquellos primeros momentos de persecución de la iglesia cristiana, al principio de nuestra fundación. Repasamos cómo es el principio de nuestra historia. Pues mira, te lo recuerdo. Al final de los evangelios, nuestro fundador, el Señor Jesucristo, fue asesinado, colgado en una cruz. ¿Te acuerdas? Lo sabe todo el mundo, hasta los no cristianos. En Hechos 4 se nos explica que Pedro y Juan fueron encarcelados y luego liberados. En Hechos 5 se nos dice que todos los apóstoles fueron encarcelados, pero un ángel los liberó, los sacó de la cárcel y salieron fuera. En Hechos 5 se nos vuelve a decir que los apóstoles otra vez fueron detenidos, interrogados, intimidados, azotados y liberados. En Hechos 7 se nos explica que Esteban murió apedreado. En Hechos 8 se levanta una persecución muy grande contra los cristianos. En Hechos 9 Pablo va a Damasco, ¿te acuerdas? Precisamente a detener para castigar a cristianos. La segunda parte del capítulo resulta que el que está perseguido es el propio Pablo porque las cosas han salido mal. Vaya, fue a perseguir cristianos, se ha vuelto como ellos. Ahora los judíos arremeten contra Pablo. En Hechos 12, donde ahora estamos, se nos dice que varios cristianos son detenidos y ejecutados, entre ellos Jacobo, el apóstol. En Hechos 12 se nos dice que Pedro es detenido porque va a ser ejecutado también, lo que pasa es que les ha pillado la fiesta por medio y, hombre, para no herir la sensibilidad de la gente judía, vamos a dejar que pase la fiesta y luego lo matamos. Y aquí es donde estamos. Vaya comienzo, ¿eh? Pero bueno, antes de adentrarnos en el pasaje, un par de detalles. Aquí vas a ver que se mencionan tres personas, para que no nos confundamos. La primera, vamos a decir, es Pedro, la segunda es Jacobo y la tercera es Herodes. Pedro es Pedro, ya sabes quién es Pedro, el apóstol Pedro, el Simón, en fin, vale, ya está, todo el mundo lo sabe. Segundo, no soy de jóvenes, no sé si les va a pasar como a mí, pero yo me lié un cacao en la cabeza porque resulta que cuando Jesús nacía reinaba Herodes, cuando Jesús moría reinaba Herodes, y ahora resulta que sigue reinando Herodes. Pues vaya con Herodes, ¿cuánto vivió? ¿Qué pasa aquí? No, a ver, no es un Herodes, son tres Herodes. Cuando Jesús nace reina un Herodes, digamos el abuelo, el Herodes el grande. Cuando Jesús muere, y cuando muere Juan el Bautista, tela. Lo que lleva este hombre, Herodes tetrarca, su hijo lo lleva en las espaldas. Allá él con Dios. Y el tercero, que es el que tenemos aquí, es el nieto, que es Herodes Agripa. Hubo más Herodes todavía, lo que pasa es que ya no salen de la Biblia. En cuanto a este Jacobo, no te confundas. Jacobo ya sabes que significa Santiago. No nos liemos. El Santiago de la epístola de Santiago, justo antes de Apocalipsis, no es este. Porque este apóstol no le dio tiempo a escribir nada. El que aparece en Santiago seguramente es un hermano de Jesucristo, que no fue discípulo, que no fue apóstol, pero que creyó en nuestro Señor y llegó a ser un ferviente cristiano y de hecho escribió ese evangelio que está en la Biblia y que es fantástico. Bien. Este Jacobo, si haces memoria, hermano de Juan, era de aquel círculo íntimo que tenía Jesucristo, ¿te acuerdas? A ver, Jesús tenía discípulos. Entre los discípulos tenía un círculo más pequeño de 12 que eran los apóstoles. Y entre esos apóstoles tenía tres que eran
especialmente cercanos a él, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y este Jacobo, que tuvo una posición tan especial, que aparentemente recibió una preparación idónea para, no sé, a lo mejor algo muy grande, es el primero en morir. Bueno, el primero no de los cristianos, pero sí de los apóstoles. ¿No merecía Santiago, Jacobo, un final mejor? Pues no lo sé. No me lo preguntes, no lo sé. Lo que yo sí sé, y te digo esto, paramos, leemos la palabra y continuamos. Lo que yo sí sé es que Dios no nos pide que le entendamos. Dios nos pide que le creamos y que le sigamos. Y también hay personas aquí de mi edad y mayores, jóvenes, si lo aprendes hoy mejor. Hay cosas en la vida que se aprenden, cosas que suceden, que vienen de Dios y se entienden fácilmente. Hay cosas que Dios permite que sucedan y cuesta entenderlas, requieren tiempo. Y hay cosas que no se entienden nunca y hay que convivir con ellas. Tal vez esta sea una de ellas. Que nadie me pregunte por qué sucedió esto. Me gustaría leer el pasaje entero, que es un poquito largo, pero merece la pena, que es versículos del 1 al 19, y supongo que ya todo el mundo lo tiene, porque hace rato que lo anuncié. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos en la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, 4 por 4, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí tenemos una primera historia de persecución y oposición. Y me gustaría
que hoy todos fuésemos concienciados de esta realidad y que aprendamos a convivir con la oposición y la persecución a nuestra medida. Afortunadamente, nuestra experiencia no es la de los hermanos coreanos, de momento. En el pasado las cosas en España fueron muy distintas y en el futuro no sabemos cómo van a ser. Pero de momento tenemos una paz que no sabemos cuánto va a durar. Y aquí lo importante es que tengamos presente, al igual que estamos comentando esta experiencia de nuestros hermanos coreanos, que la persecución no es algo nuevo, ni pasado, es algo actual. Lo fue y lo sigue siendo. Que tú estás siendo hostigado y perseguida o perseguido. Claro, en tu caso la persecución es más sutil, no es política, no es social, no te has visto en la cárcel por ser cristiano, solamente porque estás en España, en este momento. Pero eso no quiere decir que no tengas persecución. Tienes lo que llamo persecución ideológica. Como tú en el siglo XXI piensas como piensas. O como tú, con el trabajo y la formación que tienes, que eres cristiano. Porque, claro, como ser cristiano es cosa de tontos o de ignorantes, u otras cosas que empiezas a oír. Estas ideologías cristianas puedes vivirlas en la privacidad. Claro, esto me lo han dicho a mí, ¿eh? Yo, naturalmente, me molesto mucho y digo, jóvenes, en palabras de la calle, no me da la gana de meterme en un armario espiritual porque faltaría más. Yo soy cristiano y nadie me puede prohibir, hombre, luego no voy a comerle el coco a nadie, pero nadie me puede prohibir que oculte mi fe. Tal vez estamos viviendo cierto grado sutil, ridiculizante, de oposición con el que hay que convivir. Y hay que estar preparado porque tal vez esto se complique en el futuro, o no, no lo sabemos. Porque la persecución y la angustia son parte de la vida cristiana. Y como digo, debes prepararte tal vez para esta persecución. Y lo que debemos hacer en este momento, en segundo lugar, es no solamente aceptarlo como una realidad, sino saber, creer que hay que esperar la intervención de Dios en medio de la persecución, cuando la vivas, y si no la vives, mejor para ti, cuando nuestros hermanos sepamos que la viven, como en muchos lugares del mundo en este momento. Fíjate que he dicho clamar a Dios por intervención, no necesariamente liberación. No es lo mismo intervención que liberación. Lo he aprendido en este pasaje. Dios intervino de una manera permitiendo un fatal final y de otra manera una liberación extraordinaria. Pero Dios intervino y eso es lo que debemos aprender todos y debemos tener presente. Tenemos que, como este pasaje nos enseña, me parece a mí que es extraordinariamente importante, aprender en el poder de Dios, que es liberador y que responde al clamor de sus hijos, versículo 12:5, cuando estos alzan sus oraciones al Padre. Amén. A ver si nos entendemos de lo que aquí estaba pasando. Vale, no sé, a ver lo que yo he entendido. Resulta que Pedro y Juan fueron detenidos y encarcelados. Si lees, esta semana lee Hechos, que va en la tele. Son detenidos. Lo meten en la cárcel y a la mañana siguiente llegan unos delante del rey y dicen: oye, ¿no detuvisteis a Juan y Pedro ayer que estaban en la cárcel? Y dicen: sí, es que me parece que están en el templo predicando. Eso lo ponen. Ah, imagínate el ridículo. Yo los detengo, los meto en la cárcel y resulta que están como Pedro por su casa otra vez ahí predicando. Esto no puede ser, es un ridículo espantoso. La segunda vez, que es esta, este hombre no juega, no va de bromas. Ahora, aparte de la guardia del propio recinto carcelario, que me parece que la hay, porque se menciona una guardia, hay 16 soldados, que no es guardia, son extra. Entiendo. 2 de los cuales estaban al lado de Pedro, el mismo que estaba atado con unos grilletes y cadenas, supongo, contra la pared. Había 14 soldados más por ahí. Eran profesionales. Estos no eran guardas. Estos no vigilaban los presos. Estos vigilaban a Pedro, para que no pasase lo del otro día otra vez. Pedro no lo mataban solamente porque venía a la fiesta. Hombre, mejor vamos a pasar la fiesta, total, no se va a escapar.
Y entonces lo que tenemos, la situación que hay, es que ni siquiera estos soldados, ni siquiera la Guardia Real es capaz de impedir la intervención prodigiosa, liberatoria de Dios por Pedro. Y esto debe hacernos sentir admirados del poder de Dios. Yo creo que esa liberación de Pedro constituye una prueba para el propio Pedro y para nosotros. Por amor al tiempo no quiero entretenerme demasiado, pero observa que Pedro mantiene la calma. Pedro está encarcelado y cuando se aparece el ángel delante de él, ¿qué le dice? Ponte bien tu ropa, átate el calzado y sígueme. Y Pedro le sigue. Es que me da vergüenza decírtelo, y no quiero empezar mal ahora que nos hemos conocido. Pero si yo hubiese estado en esa cárcel, probablemente no habría salido nunca, porque yo le he dicho, Señor, ¿seguirte a dónde? ¿Es que no ves dónde estoy metido? Tengo 16 soldados aquí alrededor mío. Hay por lo menos 2 puertas entre yo y la cárcel. Perdón, la cárcel, el exterior. Pedro, que conocía, llamaba a Dios y tenía más fe que yo, se levanta. Fíjate, escuchadme bien, jóvenes, la provisión de Dios y la responsabilidad humana caminan de la mano. Dios dirigiendo, Dios proveyendo y Pedro siendo fiel, responsable a este llamado y obedeciendo. Pedro se levanta y cuando llega a las puertas, se abren. Yo a lo mejor he dicho, bueno, ábrelas primero y luego me levanto. Pero eso no es responsabilidad humana, provisión de Dios. Eso es provisión de Dios. ¿Veis la diferencia entre Pedro y yo? Me da vergüenza, me estoy descubriendo demasiado tal vez hoy. Fíjate además que la Iglesia estaba orando insistentemente al Padre por Pedro, versículo 5. Lo menciono varias veces. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano mío, por favor, ora a Dios, pidiendo intercesión, liberación, mediación, en la persecución o en tus propias necesidades. Es lícito hacerlo. Porque a lo mejor tienes problemas económicos, porque has perdido el trabajo, porque no tienes salud, tienes una enfermedad grave, te sientes solo, una ruptura sentimental. Yo qué sé, hay 1000 razones para que los cristianos nos sentamos tristes. Ora a Dios. Pero ora a Dios pidiendo sinceramente, creyendo que Dios puede orar. No como aquí. Aquí no oraron bien, ahora lo vas a ver. Aquí las cosas salieron bien porque Dios fue bueno, pero la oración no fue todo lo buena que debía. En segundo lugar, como vemos en la historia de Pedro, que estaba tranquilo, relajado, durmiendo, la noche antes de ser ejecutado, Obae, que se ve en China y con la oportunidad de escapar para siempre del régimen y decide regresar a su país, por la razón que sea, mantente tranquila, tranquilo, confiado, esperanzado que ese Dios en el cual crees, al cual pides, va a intervenir, porque lo haces con fe. A lo mejor no de la manera que tú deseas, pero sí con poder y de la mejor manera para sus planes y su iglesia. En medio de esta oración y de tu persecución y de tu sufrimiento, quédate abierto al poder de la obra de Dios y a su intervención. Abierto de mente, quiero decir, porque a lo mejor es como te gusta o como esperas o a lo mejor no, pero abierto, y para eso hay que tener sensibilidad espiritual. Hazlo. ¿Sabéis ese chiste de la persona que estaba ahogándose y pedía a Dios que le rescataran? Le tiraron un flotador y como aquello no era una persona, que era un aparato, rehusó, dijo, estoy esperando que venga mi rescatador, y se murió ahogado. Hay que ser abierto de mente. Te recuerdo una vez más, con frecuencia se puede entender a Dios y a su obra
pero no siempre. Qué lástima. Pues no esperes, no pretendas entender a Dios. Confía en Él, porque la base de nuestra relación espiritual no es el conocimiento y la comprensión que tenemos de Dios, sino el amor que sentimos por Él, por su mediación que nos rescató de nuestra miseria personal y nos redimió a través de su Hijo Jesucristo, y le entregamos nuestra vida entera con nuestras habilidades y cualidades porque nos ha transformado la existencia. Porque me gusta más vivir así que de otro modo. Amén. No se trata de entender o no entender. Si intentas entender a Dios, racionalizas nuestra fe y la vuelves pequeña. Además, nuestra fe, todo el mundo aquí lo sabe, tiene mucho de incomprensible, no de absurdo, pero de trascendente. El plan de Dios, me da pena decírtelo, y la obra de Dios es más importante que yo para hablar de mí mismo. No quiero hablar de ti. Sí, yo oro a Dios por mis problemas, por mis necesidades y preocupaciones, pero nunca debo olvidar que soy parte de la obra de Dios, la cual es más importante que yo mismo. Y yo mismo tendré un final, y la obra de Dios proseguirá sin mí. Y sin ti. Pero ojo, mientras estés en parte del proyecto de Dios, sé útil a Él. Y lo mejor que puedes hacer, sin duda, es orar sin cesar. Pero orar bien, no como nuestros hermanos, no quiero ser crítico con ellos, porque no soy mejor que ellos, pero no como oraron en esta historia. En esta historia oraron mal. Hay que orar con esperanza, hay que orar con fe, hay que orar con confianza en el poder de Dios y creyendo lo que oras, porque si no, ¿para qué oras? Amén. Algunos de vosotros ponéis cara de un poco de escéptico, como diciendo, ¿este hombre qué me está diciendo? No, te digo lo que dice la Biblia, vamos a ver. A ver, así que Pedro estaba, otra vez, versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, sin expresar, oración a Dios por él. La iglesia hablaba sin parar, pidiendo la intervención y la liberación de Dios en favor de Pedro. Bien. En versículo 14... esta liberación se produce porque Dios interviene. Llega Pedro, llama a la puerta, donde están los cristianos. Esta chica, que sabemos su nombre, que no es una ficción, se llama Rode, lo pone en la Biblia, entra adentro y le dice, ahí fuera está Pedro. Y esto está loca. Ella insiste, ahí fuera está Pedro, que le estoy oyendo hablar. Y dicen, pues, debe ser su espíritu, porque está muerto. Claro, dice está muerto, pero si está su espíritu porque lo han matado. ¿Te das cuenta? Estuvieron orando por algo que no estaban dispuestos a creer. Pedían la liberación de Pedro y cuando se produce resulta que no creen que es él. Por favor, que no te pase a ti. Que no me pase a mí. Nunca más volvamos a orar por algo que no estamos dispuestos a creer. Porque nos empobrecemos, porque limitamos a Dios. Aquí Dios obró porque Dios es poderoso, porque Dios es misericordia con su pueblo y porque yo no soy mejor que ellos. Desde luego su oración fue intensa, pero no fue producida de la mejor de las maneras. Date cuenta. Y cuando nos veamos en estas pruebas, tengamos las habilidades que tienen ellos. Estos cristianos eran listos, sabían lo que hacían. Hay que protegerse contra la adversidad, contra la persecución, contra quienes nos hacen daño, contra quienes nos hacen mermar nuestra fe. Y es lo que tenemos aquí. Fíjate que, eso está al final del pasaje, los cristianos al principio, si lo recuerdas, se reunían en las sinagogas o en el patio del templo, en lugares públicos. Ahora estaban reunidos en una casa, cerradas con una puerta y una llave. Cuando llega Pedro, no contestan desde dentro. Esto ya estaba pactado, supongo. Esta chica llega y escucha, claro, porque si la chica contesta ya sabe que hay alguien dentro y se arriesga a que a un desconocido reviente la puerta y los detenga a todos. La chica escuche. Supongo que estaba pactado y Pedro dijo, soy yo, Pedro. ¿Lo veis? Y la chica no abre. La iglesia no estaba toda ella reunida, junta.
Pues por motivos de seguridad, porque si caía un grupo, el otro continuaba. Fíjate, cuando Pedro entra y dice, dile a Jacobo, ¿lo dice? Sí, lo pone aquí. Haced saber esto a Jacobo, versículo 17, y a los hermanos, que hermanos, los que no están aquí, que están en otros lugares. Seamos listos, hermanos. Protejámonos. No solo físicamente, si llega el caso, pero emocionalmente, intelectualmente, si es necesario. Esta es la penúltima vez que sabemos algo de Pedro. Vuelve a aparecer en Hechos 17 en el Concilio de Jerusalén, pero ya no tenemos nunca más ninguna aparición pública de él. Nunca más ha hecho ningún discurso. Aquí se nos dice que Pedro se fue a otro lugar, se fue de Jerusalén a otro sitio, pasó a la clandestinidad y vivió toda su vida como un fugitivo. La tradición dice que tuvo, como no, como todos los apóstoles, un final trágico y feliz, feliz, pues se fue con el Señor, pero denigrante, ejecutado. Pero fíjate que nunca más, todo lo que sabemos de él es a través de Pablo, que le menciona en algunas de las epístolas. Pedro pagó esta liberación con toda una vida de cuidado, de cambiar continuamente tal vez de dirección, de residencia, y nunca más le vemos públicamente. Pero no es malo. Esto es bueno porque demuestra la habilidad, la sabiduría, la precaución y algo que debemos tener. La Biblia me gusta que dice de nosotros, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Te acuerdas? Lo malo es que muchas veces somos astutos como palomas y sencillos como serpientes. Bueno, ¿qué he venido yo a decirte? Pues lo que te he dicho, ya terminamos, que la persecución es una promesa que nos acompaña en los principios de la historia. Hemos reflexionado en este pasaje, que hay valores, que hay cosas que debemos aprender a hacer para protegernos, para estar cerca del Padre, para sentir su poder, para sentir la consolación del Espíritu Santo, para estar unidos los unos con los otros, no solamente con los que están lejos tal vez en otros países, sino entre nuestra propia congregación aquí, o con las demás iglesias de Alcalá o de España, donde quiera que sea nuestro entorno. Hay que mantener nuestros valores, las prioridades, a pesar de la persecución. ¿Te acuerdas aquella frase que está en la Biblia, hay que servir a Dios antes que a los hombres? Búscala, porque el contexto en el que se dice tela, para decir, ole. Y a pesar de la persecución, no lo vemos en este pasaje, lo vas a ver como, confío en que vas a estudiar Hechos en tu casa, la iglesia continúa creciendo y el evangelio continuó prosperando. No había internet, ni emisoras de radio, ni programas de televisión, ni páginas web, no había nada, era todo moral. Y en 20 años el evangelio llegó a todo el mundo conocido, llegó hasta Roma. Solamente unos pocos siglos después nos mataban por a mí no me mataron porque no estaba ahí, pero lo hubieran hecho. Nos mataban por cientos en el circo romano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, por tus promesas, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, gracias por este ejemplo que tenemos de la vida de Pedro y lo que allí aconteció. Y queremos aprender de él, a ser listos, a proteger nuestras mentes y nuestras vidas de la hostilidad y de la persecución y de la angustia que tal vez puedan producirnos o quieran producirnos desde el exterior. Queremos ser sensibles para los hermanos que están en dificultades. Queremos estar cerca de ti para obtener fortaleza, para soportar nuestra propia adversidad, para conocerte mejor y para obtener iluminación del Espíritu Santo para gobernar nuestras vidas en esta incierta existencia. Señor, gracias por mis hermanos de la IEDH, estoy muy feliz de estar aquí hoy con ellos y gracias porque hemos podido aproximarnos a tu palabra. Señor, que no caiga en saco roto, que nos transforme tal vez un poquito, para que nuestra vida cristiana sea un poco más santa, un poco más espléndida y un poco más complaciente y satisfecha ante
ante ti, nuestro Dios sustentador, de lo que era esta mañana. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanos, por esta oportunidad.